¿Realmente necesitas un profesor para aprender inglés? Cuando estamos pensando en aprender un idioma, lo primero que pensamos es, hay que encontrar un profesor, hay que encontrar a alguien que nos enseñe, ¿cierto? Pero ¿realmente necesitamos un profesor para aprender inglés? Para darte una respuesta, primero necesitamos entender qué hace realmente un profesor. Un profesor hace 4 cosas principalmente. 1, enseña. Te enseña nuevas palabras, te explica gramática, te enseña la pronunciación, etcétera, etcétera. 2, te ayuda a practicar hablar. Si no tienes con quién practicar hablar, el profesor habla contigo en inglés para que tengas esa práctica. 3, te motiva, te da tareas, te hace seguimiento, te anima para estudiar. Y 4, te da retroalimentación. Corrige tus errores, te identifica tus debilidades para ayudarte a priorizar estudio, etcétera, etcétera. Ahora bien, suponiendo que quieras aprender inglés de la forma más rápida posible, con el mínimo esfuerzo y sacrificio posible, ¿en cuál de estas 4 partes el profesor debería centrarse contigo? ¿En una, en algunas o en todas? Veámoslas una por una. Enseñar. ¿Debe un profesor enseñarte inglés? En mi opinión y experiencia, pagarle a un profesor para que te enseñe palabras y te explique gramática es muy improductivo. Hay una gran cantidad de explicaciones y listas de palabras totalmente gratuitas en línea. Simplemente buscas palabras más comunes en inglés o el tiempo pasado en inglés y boom, obtendrás una tonelada de clases gratis. Entonces, ¿por qué pagarías a un profesor para que te explique o te enseñe lo que puedas conseguir gratis en YouTube con una búsqueda rápida? Pero lo más importante, como hemos aprendido al estudiar la ciencia del aprendizaje de idiomas, explicaciones del idioma, estudiando reglas gramaticales, estudiando listas de palabras, no nos sirve mucho. No necesitamos que alguien nos enseñe las conjugaciones del verbo to be, porque estas conjugaciones vamos a aprender de forma natural y mucho más rápido solo consumiendo oraciones que contengan el verbo to be, así como aprenden los niños. El papel del profesor no es enseñarnos el idioma. El profe no es la fuente del idioma. Vas a aprender vocabulario y gramática mucho más rápido simplemente buscando y consumiendo contenido a tu nivel. Cualquier tipo de contenido, sea películas, series, historias, audiolibros, películas infantiles, lo que sea, pero tiene que ser a tu nivel. Contenido que tú entiendas. Y si no entiendes más del 50% de lo que estás consumiendo, tienes que bajar el nivel. En mi curso de inglés Rayo empezamos con lo que se llama historias interactivas para llevarte desde 0 al nivel intermedio avanzado hasta que puedas consumir contenido que a ti te encante. Porque es a través de esa inmersión que adquirirás gramática y vocabulario rápido, de la misma manera que aprendiste gramática y vocabulario en español de niño, naturalmente consumiendo el idioma. Entonces ese es un no. El profesor no debería centrarse en enseñarte el idioma. Practicar hablar. ¿Debe el profesor centrarse en practicar hablar contigo? Practicar hablar es excelente para desarrollar confianza y fluidez. Por cada vez que practiques hablar inglés con alguien, ganas un poquito más de confianza, un poquito más de fluidez. Eso ayuda a deshacernos de ese miedo que tenemos de hablar y cometer errores. Sin embargo, lo que hemos notado al trabajar con miles de estudiantes y cientos de profesores es que cuando, como estudiante, practicamos solo con un profesor, inconscientemente perdemos confianza debido a la sensación constante de ser juzgado. Es la naturaleza del profesor identificar errores, ¿verdad? Y cuando tú sientes que alguien está analizando tus errores y debilidades, automáticamente, no importa si eres la persona más confiada en el mundo, baja la confianza. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la mejor forma de practicar hablar no es solo con un profesor, sino en grupos con otros estudiantes en el mismo nivel que tú y un hablante fluido que no necesariamente sea un profesor, sino un guía, alguien que no se centre en la corrección, sino simplemente en mantener la conversación viva. Este tipo de práctica es mucho más libre de estrés. Es lo que buscamos cuando practicamos hablar, ¿verdad? Para generar confianza, para empezar a soltarnos, ¿cierto? En Rayo, por ejemplo, aplicamos esto con nuestros estudiantes. Tenemos sesiones conversacionales todos los días a cuales los estudiantes se pueden unir y practicar hablar sin estrés alguno. Practica hablar media hora, ríe juntos con tus compañeros, habla sobre los temas que a ti más te guste, de los temas que hayas consumido en las historias del curso y ya, 1 o 2 veces a la semana, porque la confianza es mucho más importante que la corrección. La corrección y retroalimentación sí sirve, pero hay una mejor ocasión para obtenerla. Y voy a hablar de esto más adelante en el video. Entonces, esto también es un no. Un profesor no debería centrarse tampoco en practicar hablar contigo. La motivación.
Esto es súper útil para la gran mayoría de personas. La falta de constancia es la razón por la que la mayoría de personas no aprenden inglés. No es porque no tengan talento, por ser mayores, por su inteligencia o incluso por su profesor. La gran razón por la que todavía no eres fluido en inglés es porque no has sido constante en tu aprendizaje. Y esa es la clave principal para aprender un idioma. Es más importante que cualquier otra cosa. Y es aquí donde el profesor realmente aporta valor. Porque inconscientemente, cuando tenemos un profesor, nos motivamos más. Queremos mostrarle que estamos aprendiendo. También cumplen un papel muy importante al empujarte constantemente fuera de tu zona de confort, al tener altas expectativas de ti, al enviarte recordatorios, al darte tareas, al hacerte seguimiento e incluso a enojarse contigo si te aflojas. Aprender un idioma lleva tiempo. Y como estudiante independiente, es natural perder la motivación. Y por eso es tan importante tener un profesor que te impulse. Entonces, esto es un sí. El profesor sí debe centrarse en motivarte, en ser tu coach, en empujarte y mantenerse responsable de tu progreso de aprendizaje. Entonces, ahora vamos a la última parte. Feedback, retroalimentación. A medida que avances en tu aprendizaje, especialmente cuando llegas a un nivel intermedio avanzado, el papel de la retroalimentación se vuelve cada vez más importante. Según la ciencia del aprendizaje de idiomas, la corrección de tus errores proviene principalmente de la inmersión. Automáticamente corriges tu inglés consumiendo contenido. Pero la ayuda de un profesor que se enfoque específicamente en tus debilidades, eso puede acelerar tu proceso bastante. Además, como el profesor analiza tus áreas de mejora, podrá orientarte y decirte en qué tipos de contenido enfocarte. Y eso tendrá un gran impacto en la rapidez con la que alcanzas la fluidez últimamente. Entonces, eso también es un sí. El profesor sí debe centrarse en darte retroalimentación, en analizar tus debilidades y tomar las acciones necesarias para resolverlas de la forma más rápida posible. Entonces, aquí tienes la conclusión final. No necesitas un profesor para aprender inglés, pero ayuda algo enormemente. Sobre todo si se utilizan de forma eficiente y correcta, al centrarse al 100% en motivación y retroalimentación. Si quieres tener la rutina perfecta para aprender inglés en el tiempo más corto posible con el mínimo esfuerzo y sacrificio posible, haz esto. 1 hora al día consume contenido en inglés en tu nivel. No importa qué tipo de contenido es. Lo importante es que sea de tu nivel, que entiendas la mayoría de que consumes y que preferiblemente contenga tanto audio como texto. O sea, que escuches y leas al mismo tiempo para atacar tu cerebro desde varios ángulos. Luego, ten 2 sesiones conversacionales por semana en grupo con otros estudiantes y un guía, un hablante fluido para hablar de las cosas que hayan consumido de forma muy relajada, sin prejuicios, sin correcciones, para ganar confianza, para deshacerte el miedo de hablar, para soltarte más y aumentar tu fluidez. Y últimamente, ten 1 a 2 clases privadas con tu profesor y enfóquense 100% en tu progreso, en tu motivación y en tu retroalimentación. Utiliza ese tiempo con el profesor para analizar lo que hayas consumido esa semana, para hablar de eso, para que el profesor escuche y identifique tus debilidades. Cuéntale a tu profesor cómo te ha ido, en qué hora del día estabas estudiando, te resultó difícil estudiar y mantenerte el enfoque. Dale todos los detalles de tu rutina para que te pueda dar retroalimentación, no solamente en tu inglés, pero también en tu proceso de aprendizaje, para que te pueda guiar y decir, no, sabes qué, enfócate en este contenido mejor y consume ese 1 hora al día. O si tú dices, sabes qué, profe, estoy muy abrumado, es demasiado para mí. El profesor te puede decir, no te preocupes, bájale la intensidad, consume solo 30 minutos al día, haz solo 1 sesión conversacional a la semana y así va a ser más fácil que logres la constancia. El profesor es una persona con alta experiencia en ayudar personas ocupadas como tú y yo y aprender idiomas, aprender inglés específicamente. Y si haces esas 3 cosas, es imposible que no aprendas inglés. No importa tu edad, no importa dónde vivas en el mundo, no importa la previa experiencia que tengas, el talento, la inteligencia, ninguna de esas cosas importa. Sí o sí vas a aprender. Y sí o sí vas a aprender de la forma más rápida posible, con el menor esfuerzo y sacrificio posible si haces esto. Entonces espero que esta clase haya abierto un poco tus ojos frente al aprendizaje, que tengas más claro cómo debes estudiar. Y recuerda que si quieres ayuda con eso, si quieres el mejor material para consumir, si quieres tener sesiones conversacionales con otros estudiantes y un guía, si quieres tener un profesor privado con cual puedes tener sesiones también ilimitadas, únete a Rayo. En Rayo te proporcionamos todo esto por un solo precio. Puedes pagar en cuotas si quieres y además tienes 2 garantías. Una garantía de satisfacción. Puedes probar todo por 2 semanas y luego tomar tu decisión. Si no te gusta, te devolvemos el 100% de tu dinero para que puedas probar el servicio antes de tomar tu decisión. También tienes una garantía de fluidez que dice que cuando terminas el curso, sea cuando sea, tú decides el ritmo y por algún motivo no hayas aprendido inglés, te devolvemos el doble de lo que pagaste por nuestro servicio y te damos clases privadas conmigo ilimitadas hasta que seas fluido. Así de seguro estamos de que este servicio
va a llevarte a ser fluido en inglés de una vez por todas. Muchas gracias por tu tiempo, te quiero muchísimo. Toda la información de nuestro servicio de radio aquí abajo, haz clic en el enlace en la descripción y espero verte dentro de la familia o aquí en los futuros videos conmigo. Muchísimas gracias, hasta luego.